¿Debo o no debo reiniciar mi cuenta de Darwin X0? ¿Qué coste tiene? ¿En qué casos sería aconsejable hacerlo? ¿Qué ventajas o desventajas tiene optar por una alternativa u otra? ¿Qué consecuencias puedo esperar en cualquiera de los dos casos? Algunos de vosotros me habéis preguntado por privado en este sentido, así que como siempre, no te lo tomes como una recomendación, pero voy a darte mi punto de vista y opinión al respecto. Si te interesa, quédate, ya sabes, disclaimer y empezamos. Vamos a ver en primer lugar los aspectos objetivos de la situación. Una vez tengamos nuestra cuenta con Darwin X0, siempre tendremos la opción de cancelar nuestra suscripción para abrir una nueva cuenta. En este caso, perderíamos la primera cuenta, lógicamente. Otra opción es reiniciarla por un coste de 65 euros. Para cualquiera de las dos opciones, lo único que tenemos que hacer es acceder a nuestra cuenta de Darwin X0 en el menú lateral izquierdo, pinchamos en Ajustes y Suscripción. Haciendo scroll hacia abajo encontraremos la opción de Cancelar suscripción a la derecha y Reiniciar cuenta a la izquierda. La única diferencia entre cancelar para abrir una nueva o reiniciar serían solo y exclusivamente 10 euros de menos que estaríamos pagando por el trámite, siempre y cuando, claro, uses el descuento de 20 euros para darte de alta en Darwin X0, que por cierto te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. En este segundo caso se reiniciaría tanto nuestro track record y el motor de gestión de riesgo como las 4 letras de nuestro Darwin Z, no hay más. Pero como digo, esos 10 euros de diferencia tienen cero importancia en la toma de decisión para mí. Desde Darwin X0 siempre han recomendado no reiniciar la cuenta por diversos motivos que veremos más adelante, pero he de decir que no estoy del todo de acuerdo. Pueden darse casos en los que sí que puede ser interesante hacerlo y hoy vamos a verlos en este vídeo. ¿Es aconsejable reiniciar nuestra cuenta? Pues depende, como todo. Antes deberíamos preguntarnos ¿cuánto tiempo llevamos operando con Darwin X0? ¿Qué histórico de retorno hemos estado consiguiendo hasta el momento? ¿Qué drawdown tenemos acumulado en los últimos 6 meses de operativa? ¿Cómo se ha producido ese drawdown? ¿Ha sido rápido o lento? ¿Por qué ha fallado nuestra estrategia? ¿Se han dado condiciones desfavorables en el mercado? ¿Ha sido un fallo técnico? ¿Emocional? Como ves, hay muchas preguntas en el aire que hay que contestar antes de plantearnos si realmente merece la pena reiniciar nuestra cuenta. De modo que, en mi opinión, antes de nada debemos hacer un ejercicio de introspección y autocrítica, intentando analizar los distintos motivos por los que nuestro Darwin no está yendo tan bien como esperábamos. Una de las claves a tener en cuenta sería la duración y la velocidad en la que se ha producido el drawdown. Si por ejemplo la caída de nuestro retorno sucede de forma rápida y abrupta, pongamos un solo mes, yo personalmente no reiniciaría la cuenta. Las pérdidas forman parte del trading, luego hay que asumirlas. Quizás el mercado se haya lateralizado y nuestra estrategia sufra en ese tipo de contexto, pero eso no significa que haya dejado de funcionar y por tanto es un buen momento para aguantar estoicamente, reducir exposición y riesgo y esperar mejores condiciones de mercado. Además, como ya sabes, en Darwin X0 el drawdown es lo que menos peso tiene para el cálculo del rating, el cual ya explicamos en profundidad en este vídeo que te dejo por aquí arriba. Después de ese mes puedes empezar en verde nuevamente, desde cero, y conseguir asignación de capital semilla igualmente, a pesar de no haber tenido un buen desempeño el mes anterior. Sin embargo, puede darse el caso en que la estrategia esté fallando durante un largo periodo de tiempo, 4 o 5 meses, en distintos escenarios o ciclos de mercado. En este caso habría que analizar qué se puede mejorar de la estrategia e intentaría optimizarla o cambiarla por completo e intentar algo distinto. En cualquier caso, existe una multiplicidad de factores que debemos tener en cuenta para tomar esta decisión, pero durante el transcurso de tiempo entre que detectamos una falla en la estrategia y decidimos si modificarla o no, es seguro que el motor de gestión de riesgo seguirá actuando, filtrando el riesgo que asumimos en nuestra cuenta virtual de trading y replicando nuestras señales en el Darwin. Y esto, a menudo, no siempre, significa una disminución de nuestro multiplicador, ya que al estar en caída continua, estamos asumiendo más riesgo del debido. Llegados a este punto y después de estudiar el comportamiento del motor de riesgo con respecto a nuestra estrategia,
Podría darse el caso en que hemos detectado cómo estabilizar el multiplicador para que nuestra estrategia funcione de la mano del mismo y de forma estable, pero ha disminuido demasiado. En este caso sí reiniciaré la cuenta para poder empezar de nuevo con la misma estrategia, habiéndola adaptado ya al motor de gestión de riesgo y poder maximizar los retornos con un multiplicador que esté mejor ajustado y con el que nos sintamos más cómodos. Esta es, en mi opinión, la clave fundamental para conseguir mejores resultados dentro de Darwin X0, y me detendré en esto en el futuro, porque a menudo se malinterpreta mi punto de vista al respecto, pero eso da para otro vídeo que seguramente te dejaré por aquí en unos pocos días. De momento vamos a ver los pros y contras a la hora de reiniciar o no nuestra cuenta de trading. Esta cuestión puede parecer una desventaja a priori, pero depende de cómo se mire, puede llegar a ser de gran utilidad. Empezar de nuevo siempre es difícil, y más si llevas muchos meses acumulados de operativa. Puede parecer un paso atrás, aunque, como digo, si has aprendido y corregido errores técnicos y emocionales que hayan podido surgir en un primer momento, seguramente repercuta directamente en tu trading de forma positiva. Puede ser que, a pesar de que tu estrategia sea rentable, en cierto momento hayas sobreoperado o te hayas sobreapalancado. Por este motivo, seguramente tu multiplicador se haya resentido, disminuyendo considerablemente. En este caso, reiniciar tu cuenta te daría la opción de empezar con esa misma estrategia, pero ya adaptada al motor de gestión de riesgo, para obtener desde el inicio un ratio VAR adecuado y cómodo para tu operativa. Además, si tu sistema está bien medido y backtesteado, puede darse el caso en que seas consciente de que haya empezado a operar en un mal ciclo de mercado. Empezar un track record en verde siempre es un elemento psicológico que puede sernos de gran ayuda para continuar con mayor seguridad en el corto plazo. Antes de continuar, como siempre, te recuerdo que puedes suscribirte al canal si no lo estás, dejar un like y activar la campanita para tener más probabilidades de conseguir asignación este mes. Si en tu caso conoces bien tu estrategia y te has preocupado de medirla bien, pero eventualmente tu multiplicador ha disminuido por puro error humano al sobreapalancarte o sobreoperar, aguantar la cuenta abierta e intentar subir dicho multiplicador tardará entre 30 y 45 días de trading de forma lenta y paulatina. Los rendimientos de tu Darwin, independientemente de lo que estés logrando en tu cuenta de trading, serán probablemente escasos. De modo que operar sin obtener apenas resultados válidos para nuestra participación en Darwin y Silver se nos podría hacer bastante cuesta arriba. Superar un fuerte drawdown y que quede registrado siempre es un valor añadido en tu índice Darwin. Si continúas operando y levantas la curva de rentabilidad del mismo modo en que venías haciéndolo, es decir, sin trampas ni operaciones de casino con sobreapalancamiento, constituirá un elemento muy llamativo para los posibles inversores. En el futuro podrían tomarlo como un dato atractivo a tener en cuenta para ganarte su confianza en tu desempeño como gestor. Pero, en fin, soy consciente de que hay mucha diferencia entre decirlo y hacerlo. Lo único que busco es aportar perspectiva al asunto. Y te aseguro que esta última es una opción muy potente. En cualquier caso, decidas lo que decidas, si lo has estudiado y meditado detenidamente, estará bien decidido. Y si ya te has enfrentado a esta decisión, tanto si lo has hecho como si no, me gustaría leerte en comentarios. Cuenta. Me despido. Nos vemos en el próximo.